Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio con Carlos Doblado. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Cómo va todo? Bien, ¿y tú? Bien, fenomenal. De lunes. Carlos Doblado, estratega de Ágora Asesores Financieros EAFI. ¿El mercado te da vértigo? No. Mi trabajo es que no me dé vértigo. Si me diera vértigo, no sé, entre 1995 y 2000 me habría perdido una subida del 300% del S&P 500. O sea que no. Y como ya soy viejo... Bueno. No, la verdad es que no. El mercado está alcista, entonces lo que me da respeto es diferente, ¿no? Pero subir así, y hablo de lo que estás haciendo en Estados Unidos, más allá de que pueda ser acelerado en corto plazo, es normal en tendencia principal, porque los ciclos históricos contienen muchos momentos en los cuales el mercado sube así. Y si uno los analiza detenidamente, se dará cuenta de que la mayoría de ellos no vinieron en ningún tipo de crash, ni ningún tipo de movimientos salvajes que uno, no se hubieran venir, y hoy no se ven venir, y dos, que eran insostenibles. Claro que puede haber tropiezos y tropiezos gordos, pero no. Desde luego no me parece que vaya a ser un año tan fácil como el anterior, y no muy lejos de aquí hay resistencias suficientemente fuertes como para que pueda haber correcciones importantes, pero no por eso tengo que decir que vaya a suceder y que tenga que tener la claridad de ideas de que debo abandonar el barco. Yo tengo que tener respeto por el mercado y sobre todo en el caso de las tendencias alcistas, darme cuenta de que la historia está ahí para ayudarme. Y que en situaciones parecidas, cuando, digamos, la razón se ha abierto paso y los mercados se han puesto en su lugar, muchas veces las correcciones que se han producido nunca han devuelto a los inversores, o sea, a los precios, a los lugares en los que los inversores abandonaron los barcos, que de hecho todos los que dicen que esto está desmadrado ya lo decían el año pasado, con lo cual y un 20, y un 30, y un 40% más abajo. Es decir, es una música que no es de ahora, es una música muy vieja y que, por supuesto, un día va a ser la música que el mercado toque, pero que el 99% de los que dirán ese día es que ya lo decía yo que estaba sobrevalorado, ya lo decían un 30, un 40 o un 50% más abajo, con lo cual, al menos a mí no me van a convencer el día que digan que ya lo dije yo. ¿Dónde ves al IBEX 35 en el corto plazo? Bueno, el IBEX ha superado resistencias importantes en los últimos días, quizá no si lo miramos en un price return, que es lo que todos hacemos, pero si lo miramos en un total return, que a mí me interesa mucho más porque elimina ciertos componentes que desvirtúan el comportamiento de los precios derivados de las ampliaciones y los pagos de dividendo. Si hacemos ese ejercicio, pues podemos ver que el IBEX 35 la semana pasada claramente se va por encima de los máximos del primer intento de recuperación tras el proceso bajista que empieza en marzo en abril-mayo del año pasado, después de la victoria de Macron, subida unas semanas más y luego una corrección general en Europa y especialmente larga, no mucho más intensa, pero sí mucho más larga por la incapacidad de recuperarse del IBEX 35. Evidentemente el IBEX 35 tenía una cuestión que explicaba todo esto, que es la cuestión del independentismo catalán y de la incertidumbre que ha podido generar. En su primer intento de recuperación llega a un nivel de resistencia y recae el precio hacia los mínimos. Esa resistencia que marca en el primer intento de rebote se rompe el pasado viernes en cierre semanal. Bien, eso manda un mensaje. Dentro de 2 o 3 sesiones vamos a tener cierre mensual. Ese será un segundo mensaje. Si no tenemos una inmediata recaída que nos sitúe por debajo de los mínimos de la semana previa, de la semana pasada, pues a mí me parece que el IBEX 35 tiene buena pinta, en tendencia, que evidentemente puede tener correcciones, que sobre todo esas correcciones pueden venir, pues porque en cualquier momento el mercado americano puede verse afectado y ya está, y que después de la corrección pues probablemente volverá el IBEX 35 a intentar subir al menos hasta los máximos que marcó el año pasado. ¿Que esos niveles cuáles son? Pues no te sé decir, porque como hablamos de
de índices diferentes normalmente, ¿sabes? Yo te daré una cifra que esta tal retorno no te va a valer, te voy a dar la del IBEX, que la voy a buscar porque yo nunca me miro los índices price return, no me sirven para hacer mi trabajo bien. Estaríamos hablando de la zona 11.000, 11.200, ese sería el nivel price return. Muy bien. Vamos con Antonio. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería consultar a la analista por Cellnex, Bankinter y Acciona. ¿Las tiene compradas? Las tengo en cartera. Cellnex compradas a 22.50, Bankinter a 7.79 y Acciona a 73.60. Muy bien, pues tomo nota. Gracias, le ayudamos. Gracias. Adiós. Gracias. Carlos, ¿qué dices? Bueno, con independencia de los precios que son los que son, debemos darnos cuenta de que lo que queremos es saber cómo están las empresas. Entonces, sí, lo digo porque al final Cellnex tiene un muy buen aspecto, pero tenemos un muy mal precio. Pero pese a que sea un muy mal precio, la empresa sigue siendo la misma. Es decir, si yo la hubiera comprado a 19 o a 14, tendría que seguir haciendo lo mismo que si la he comprado a 22,5, porque es Cellnex, no es Cellnex a 22,5. Entonces, el problema de una entrada tan tardía es que un título puede corregir mucho y no alterar lo que yo busco. Que si yo lo que busco son movimientos a 2 semanas, pues bien. Pero si lo que busco son movimientos a 6 meses o a 12 meses, esto puede corregir y no habrá cambiado nada. Y es muy fácil que un título se mueva a la baja durante 2 semanas, salte un stop, salte un soporte, cualquier cosa, porque el mercado está lleno de referencias y luego los precios se vuelvan arriba. Cellnex, desde hace pues 2 o 3 meses, no deja ningún tipo de mínimo máximo decreciente y por tanto no hay ningún tipo de cuestionamiento de ninguna clase de tendencia. En este momento estamos en esa situación, tenemos mínimos crecientes. Ahora, en el caso de un cierre por debajo del 21.45, pues tendríamos una primera señal de deterioro. ¿Quiere decir eso que Cellnex no va a volver a subir? Para nada. Quiere decir que la tendencia de muy corto plazo se ha deteriorado. La tendencia de fondo, la que yo intentaría trabajar si tuviera una posición, pues es que se mantiene intacta mientras no perdamos el 17.70. Claro, hasta ahí hay un boquete. Pero es que es el mismo valor, lo tenga 22.50 o lo tenga más abajo. Y eso, pues, deberíamos tenerlo en cuenta. O sea, si queremos hacer un poco de market timing, o sea, si queremos al final que herramientas técnicas nos ayuden, pues hay que darse cuenta de que debemos ser francotiradores. O sea, hay momentos concretos en los cuales podemos abrir una posición y luego lo demás, el mercado, en su locura, pues nos tiene que intentar ayudar. Por ejemplo, Bankinter, hemos hablado de ella. Nosotros tenemos una posición en Bankinter desde hace, pues no sé, 2 años quizá, parece que tenía tendencia, pero últimamente la hemos reforzado. O sea, hemos vuelto a hablar de Bankinter y hemos advertido de que rompiendo 8.15, señal de compra, para ir a buscar la subida libre absoluta. Bien, desde 8.15 a 8.20, 8.25, pues que esos son 2 días, pues el valor está en zona interesante para arriesgar lo que quieres arriesgar, que es su stop en tendencia que está por debajo de 7.5. A 9.2, donde estamos hoy, el stop en tendencia sigue estando en 7.5. Entonces, comprar allí en 8.15, 8.20, 8.25 tiene mucho sentido técnico. A partir de ahí es un valor tan alcista como un 8.15, por eso es un valor a mantener, pero evidentemente con un riesgo mayor y un potencial menor, porque ya ha subido un 10% y el stop ahora está un 10% más lejos porque no lo puede subir. Los stops no se pueden subir cuando las subidas son verticales, de ninguna manera se pueden subir. Si quieres hacer tendencia, si quieres hacer otras cosas, pues quizás sí, pero yo a lo que me dedico es a hacer tendencias, como si hágame usted otra cosa, no, es que yo soy pescadero, no soy carnicero, es decir, yo vendo pescado, no vendo carne. Si es que usted es un experto ya, pero eso no quiere decir que yo sepa hacerlo todo ni quiera hacerlo todo. Es que yo hago esto y eso es lo que puede ayudar. Entonces el título está perfecto, pero es que el título cae, insisto, un 8,5, y pues nada, sigue estando perfecto para lo que hacemos. Y Acciona, es el valor diferente. ¿Por qué? Pues porque los otros dos son netamente alcistas en todos los plazos. Es decir, son valores que están marcando máximos históricos en las últimas semanas. No es el caso de Acciona. Acciona es un título que no se ha recuperado hasta los máximos del 2008 en un gráfico ajustado por línea de ampliación, que evidentemente ha subido mucho desde sus mínimos post-crash, los mínimos que se marcan en 2012 en muchos valores españoles, porque como sabes en Europa hubo una segunda fase de crisis ligada a los bonos europeos y a la inestabilidad del euro. A los bonos no, la estabilidad del euro y lo que eso genera a los bonos, que son pues caídas de tipos, subidas de precios.
hubo una fase también de problemas, sobre todo en activos periféricos, que ahí sí tuvimos problemas con el bono español, bono italiano, bono portugués, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso ha quedado atrás y la compañía se ha ido reestructurando. El aspecto no es malo, con la ruptura del 72 se plantea un suelo irregular, no es el primero ni el último que intenta en los últimos tiempos. Por ejemplo, el año pasado, a primeros de año, con la ruptura del 69, también planteó un suelo. Luego hemos visto una corrección muy amplia y para mí bastante inesperada, sinceramente, en Acciona. Yo lo tuve en cartera y acabamos liquidando hace meses. Y la verdad es que la sensación fue bueno, nos vamos a equivocar cerrando la posición, pero se nos deterioró tanto que ya nos quedaba un pequeño beneficio y no quisimos seguir adelante, y al final los precios han vuelto a recuperar, por lo que hablábamos antes, que una cosa es la tendencia de corto, luego está la de medio plazo, luego está la de largo plazo. En la de largo plazo no ha dado en ningún momento la de medio y largo plazo ningún problema, no lo dará mientras no pierda 64, y la referencia sería esa si yo quiero hacer un trading de fondo. Si quiero hacer un trading más activo, pues la zona 72-73 tiene elementos de soporte suficientes como para, si se rompe toda ella, pues que yo reflexione sobre si quiero o no mantener la posición. 915 33 18 51, teléfono para participar en directo, para mandar sus mensajes de audio o de texto, 609 224 716. Nos manda Ricardo desde Badajoz y nos pregunta por su opinión para Gamesa a medio plazo. Carlos. Gamesa. Bueno, el título ha corregido de una forma salvaje el año pasado, pero es que también había subido de una forma salvaje, ¿no?, durante años. El primer gran soporte estructural que tiene el título está en la zona de 9. Es realmente el primer soporte muy fuerte, y la caída vertical hasta ahí pues hacía bastante probable que pudiéramos ver algún tipo de suelo en esa zona de corto, de medio o de largo plazo. De momento lo que hemos visto es un suelo de corto plazo que además pues ha sido una vuelta a nube, bastante difícil de verificar para los analistas técnicos y, por otro lado, bastante común. Es decir, el 50% de los movimientos de este tipo, de gran corrección y vuelta al alza, son en nube, con lo que los técnicos suelen perdérselos y no trabajan muy agresivamente. O solemos, me incluyo. El valor se ha movido hacia la zona de primera resistencia, 12.80, y ahí ha dudado. Es normal. A mí me parece que el repunte es impulsivo, que tiene condiciones para intentar romper esa zona, pero lo cierto es que una corrección a este nivel es completamente lógica, y que baja 11 euros y sigue siendo el mismo valor, con la misma situación técnica y sin ningún tipo de alteración, y haciendo algo bastante lógico si lo que quiere es desarrollar un proceso de vuelta más consistente para un analista técnico, pues con una acumulación, vamos a decirlo así, o con fases de acumulación y distribución, que no tienen por qué producirse, pero que pueden producirse y que no alteran nada. Yo personalmente, si fuera muy corto plazo, la zona de 13 me las hubiera quitado encima. Nosotros la semana pasada dedicábamos un vídeo confidencial advirtiendo esta corrección, y si se rompe el 13, pues ya veremos. Pero de momento me parece un título que ha hecho mucho esfuerzo en poco tiempo. Vale. Dice otro oyente, don Carlos, si Bankia toca hoy 4.34, ¿da señal de compra? Si toca 4.34. Eso dice. 4.34, bueno, eso está más arriba. En principio, el título ha dado señales de compra en los últimos días. Nosotros tenemos una operativa abierta en el valor, y a mí lo que me daría es, en todo caso, una señal de venta si perdiera 4.12. Entonces, lo que me facilita, o lo que me pone sobre la mesa este movimiento a la baja que está teniendo hoy, es un pullback o un segundo pullback hacia la zona de antigua resistencia clave, niveles 4.15, 4.20, que en principio no deberían perderse si el valor está en una fase de recuperación sostenible como nosotros sostenemos. Si no es así, si se rompen esos niveles, pues probablemente yo mismo ejecutaría un stop loss para la posición que tengo abierta. Otro de los oyentes dice: buenos días, soy Ana de Madrid y me gustaría que Carlos analizara Enagas y Ferrovial. Pues Enagas tiene muy mala pinta, como la tienen todos los valores del sector, todas las compañías un poco más ligadas a los tipos de interés. El movimiento que estamos viendo de subida de tipos de interés largos es evidente y parece bastante sostenible. En Europa el boom ha roto estos días de una forma clara la zona 0,50-0,60%, que es en el 10 años europeo, en el bono de referencia a 10 años europeo, un nivel en rentabilidades muy importante desde un punto de vista técnico, y que abre el camino hacia una subida hacia el 0,70-0,75 como primer objetivo, y ese es un entorno pues que no les viene muy bien a este tipo de compañías que han vivido muy plácidas durante mucho tiempo con tipos de interés tan bajos.
Yo, desde luego, es de las que menos presente tendría. Esta clase de empresas tienen soportes todavía muy importantes por romper, pero la capacidad para llegar a ellos sobre los próximos meses a mí me parece bastante clara. La otra era Ferrovial, ¿no? Sí. Pues Ferrovial no tiene ni mucho menos ese tipo de problemas de una forma tan evidente en términos históricos. Sí que es verdad que en los últimos días no lo está haciendo muy bien por otros motivos, y que ha dejado un pequeño patrón bajista en la zona de 19. Yo personalmente, que tengo una posición abierta en el título, no he cerrado la posición por ese pequeño patrón, más por una cuestión de entorno y porque la vela que se deja en el día de confirmación no es bajista ni mucho menos, es más bien alcista, pero lo que hace es equilibrar el mensaje negativo que deja los precios al perder el 19, algo que yo no esperaba. Y ahora pues estoy ahí pensando en qué hago. Y la verdad es que si se me pierde el mínimo de esa vela, 18.25, lo que volvería a tener es el mismo tipo de patrón, pero más amplio, o al menos la posibilidad de verlo. Muy irregular, la verdad, muy irregular. Pero en cualquier caso estaríamos viendo ya cosas bastante inesperadas en el corto plazo, y a mí me haría reflexionar sobre si merece la pena mantener una posición con poco momento en el proceso de fondo, porque ha intentado salir al alza de una forma muy ordenada y muy clara, pero ha recaído hasta niveles que la verdad no esperaba verla. Muy bien. Vamos a hacer paréntesis, Carlos. Luego volvemos. Hasta las 10:15 sigue el consultorio Bolsa Española 915331851. Boletín informativo, regresamos, luego tenemos Desayunos Capital, hoy Digital Business. Nos va a visitar Luis Pérez Ureña y también el máximo responsable de WeThink en España, fintech especializada en tarjetas de crédito y en crédito al consumo y ahorro personal. Bueno, se lo vamos a contar, Digital Business con WeThink, con Luis Pérez Ureña a partir de las 11:20 de la mañana. Escucha Capital Intereconomía. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio con Carlos Doblado y con todos ustedes, 915331851 609224716. Están invitados a participar y a plantearnos sus dudas sobre valores y sobre índices. Carlos, sigues ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Muy bien. Vamos con el siguiente de los oyentes, que tenemos ya unos cuantos que nos quieren plantear sus dudas. Alberto de Madrid, buenos días. Buenos días. Dígame usted. Por favor, quería saber si me parece oportuno entrar en Unibail Rodamco, y si en caso que no, si me pudiera recomendar algún valor del Eurostoxx, si ve alguno para entrar. Muy bien, gracias, muy Muchísimas amable. Gracias. Adiós. A ver, ¿qué me dices, Carlos? Pues, a ver, yo preferiría buscar algún banco, por ejemplo. Si yo tuviera que tomar una posición, pues y últimamente no sé dónde está Unibail, pero la estoy localizando. Si yo tuviera que tomar una posición, iría al Deutsche, porque es el que está en una zona interesante, en un sector que tiene un momento muy especial. Es decir, la ruptura que hemos visto de lateral en el caso de los bancos a nivel europeo es muy llamativa, y quizá el Deutsche Bank es el único que, bueno, quizá con la caída de Bankia hoy tenemos otra opción, pero es el único que está en niveles de soporte más o menos razonables y lejos de romper esos máximos que ha roto el sector. Si nos gusta a un nivel, porque me gusta la empresa, estamos en un soporte importante, pero no tenemos figura de vuelta. Entonces, yo la podría tener perfectamente en radar. Es un título que ha corregido, es un título que tiene una estructura alcista principal completamente alcista y sin cuestión. Es un título que lleva pues casi 3 años en un lateral impresionante, con lo cual, pues bueno, está en una gran purga, se ha perdido buena parte del alza y nunca ha perdido estructura. O sea, es un valor perfecto para mantener si uno tiene muchísima paciencia, y claramente un título que en cualquier momento puede tener un comportamiento relativo mucho mejor que el del mercado. Así que a mí me parece una buena idea. De hecho, me la quedo, me la apunto para mí, y mientras no se pierda la zona de 202, yo sí lo tendría muy presente. Con ruptura de 208 podría tomar la posición.
Si se pierde el 202, lo normal es que baje a buscar el 195, que es su soporte estructural, 194, 195. Esa zona sí es realmente importante. Lo que pase ahí es muy, muy significativo. Y desde luego, si cayera ese nivel, todo lo que he dicho que tiene el valor de bueno, tendría que decir que lo tiene de malo, porque habría roto a la baja 4 años, o 3 años, perdón, de consolidación lateral. Vale. Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mi pregunta para don Carlos es por Repsol y bueno, estaba escuchando lo de los bancos y Bankia entonces podría ser buena idea. Gracias. Gracias, muy amable. Primero Repsol, Carlos. Repsol no tiene gran problema, aunque es verdad que el viernes rompió un soporte de muy corto plazo, un pequeño patrón. Ese patrón normalmente yo, sinceramente, lo pasaría por alto, pero completamente en un entorno netamente alcista, como es el que hemos descrito cuando hemos empezado a hablar. Pero lo cierto es que la zona de 16 euros es un nivel extraordinario de resistencia. Es la cuarta vez que el título llega a esa zona en los últimos 10 años. Y siempre que ha llegado a esa zona ha tenido correcciones importantes. ¿Eso quiere decir que a la cuarta tiene que pasar lo mismo? No, no quiere decirlo. Simplemente es un nivel de muy, muy fuerte resistencia. Seguramente la resistencia más fuerte que ha podido tener Repsol en toda su vida bursátil. Porque llevo muchos años, pero es que ver fenómenos en un título de freno en el mismo nivel 3 veces en gráficos de meses, por ejemplo, es decir, gráficos que te abarcan 10 años, eso es muy extraordinario. Entonces es una zona muy difícil y es una zona de la que yo preferiría liberarme antes de tomar una posición. Yo preferiría comprar en ruptura, en este caso, por encima del 16, que hacerlo aquí. El primer soporte importante está en 14.40 y solo por debajo de 14.40 tiene de verdad un elemento potencialmente bajista serio en gráficos de fondo. Esto que ha dejado es una pequeña pausa y puede bajar tranquilamente 10, 15, 20 céntimos, cumplir con el patrón y luego volverse arriba. Por otro lado, los patrones bajistas fallan bastante en tendencias alcistas, con lo cual no me inquieta. Puede ser tranquilamente lo que llamamos una plana irregular, una salida por debajo del soporte de un solo día, pero yo preferiría, si tuviera que tomar una posición, quitarme de encima este patrón, esperar a la ruptura del 16 euros y ponerme un stop bajo los mínimos de los últimos días si hago una incorporación. Esa sería mi forma de hacer con Repsol ahora mismo. Creo que nos ha dicho otro título, pero no recuerdo, ¿así? Sí, pero no lo he apuntado. No, pues no lo he apuntado. Se me ha ido de que nos vuelva a llamar. Juan Carlos, Ibiza, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Nada, preguntarle a Carlos por 2 valores. En España, el Banco Sabadell, a ver cómo ve estos niveles para entrar. Sí. Y en nivel europeo, alemán concretamente, SAP. SAP, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta otra. A ver, Carlos. Bueno, la pregunta que nos hacía el oyente me ha vuelto a la cabeza, la Bankia. Ah, es verdad, Bankia, sí. A mí la corrección me parece una oportunidad. Quizá esperaría un 4.20 para tomar la posición si quisiera coger el mejor precio posible. Pero desde luego lo que tendría es un stop, hemos hablado antes, bajo 4.12. Si se rompe el 4.12 en cierre diario, yo renuncio, vamos a decirlo así. Vale. Sabadell. Pues Sabadell ha dado el mismo tipo de señal de compra que hemos visto, por ejemplo, en CaixaBank, el mismo tipo de señal de compra que hemos visto en el BBVA, en el Santander, en Bankia, es decir, en todo el sector, Bankinter, por supuesto, o muy parecida. Pero, como decíamos antes de Bankinter, la señal la tienes en un lugar. Es decir, si no vuelves a ese lugar, por ejemplo, lo que está haciendo Bankia, pues no se te abre la ventana si eres un francotirador. Entonces, la ventana no se abre si no estamos en 1.75. Estamos en 1.93, que es el máximo marcado por el Sabadell el año pasado, con lo cual en zona de muy fuerte resistencia. Yo creo que se va a romper, pero desde luego yo no compro en resistencia y tampoco por encima de ella, de una resistencia tan fuerte como esta, yo no compro, pero no compro porque el auténtico stop en tendencia que tiene el título está en 1.5 y yo no arriesgo un 30% en un banco. Ni en nada prácticamente. Es decir, a lo mejor una tecnológica de estas que puede subir un 300% en un año, puedo plantearme tomar una pequeña posición arriesgando un 30%. Netflix, si quieres, ¿no? En un momento determinado, una cosa así. Pero en un banco, no se me pasa por la cabeza hacer esas cosas. Y luego el otro oyente, Juan Carlos, nos preguntaba por qué. Hoy ya lo hemos dicho. Uy, que me pierdo. Pues yo también me he vuelto a perder. Bueno, SAP, claro, SAP, que decía yo, ahí nos falta algo. SAP, sí. La alemana, vamos con ella. Bueno, el título tiene buena pinta,
Es verdad que se está perdiendo el rally tecnológico de la primera parte del año. Hay algunas partes del sector, sobre todo, como es el caso, la ligada al sector semiconductores, o sea, ligada a semiconductores, perdón, que se lo está perdiendo. No todo el sector, curiosamente, porque el SOX ha estado débil ya a finales del año pasado, a pesar de la subida del mercado. Luego, en la subida de los primeros días del mercado, conseguía romper la zona de máximo histórico y, por tanto, apoyar la subida libre absoluta que tiene el Nasdaq y deshacer esa resistencia y esa divergencia, pero algunos valores del SOX lo están haciendo francamente mal. Incluso en el mercado americano se ven comportamientos muy diferentes, por ejemplo, entre Advanced Micro Devices o Micron, es decir, comportamientos divergentes. SAP es de los que está cayendo. Vale. ¿Es una oportunidad? Pues en principio sí. Si uno no tiene lo que tú me decías que podemos tener en este momento, y yo lo entiendo, que es vértigo, pues la corrección es una oportunidad para comprar. El primer soporte está en 90, ahí está intentando pues reestructurarse, pero tiene que superar la zona 93.60 para marcar, digamos, un punto de apoyo claro. El gran soporte del título en tendencia está un poquito más abajo, está en la zona de 86.25. Y que lo dejamos aquí. Carlos Doblado, gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos y echar una mano a nuestros oyentes con esos consejos y ese análisis. Gracias, que tengas feliz semana. Cuídate. Adiós. 10:19, Radio Intereconomía, enseguida Desayunos Capital.